circunstancias, así como nosotros, por supuesto que tenemos mucho más tolerancia, porque entendemos la situación, sería lógico, como me pasa en otras universidades donde doy clases, que las materias no fueran promocionables, ¿no? Que fueran todos a final. Pero bueno, la disposición de la facultad es que haya promoción y que se promedien. Eso fue otra lucha que perdí yo. En su momento, con Fernando habíamos hecho el esquema que planteé recién, es decir, como mínimo 8 en cada parcial, no promediando. Pero es promediando. Franco, tenés razón. Es promediando. Fue una bajada de línea que nos dieron en su momento ya hace un año. Por lo tanto, retiro todo lo dicho, borramos todo lo que dije recién. Aquellos que se sacaron 6 o 7 podrían, o sea, el de 6 se tendría que sacar un 10, ¿no? O sea que igual la tiene difícil. No es que no pongamos 10, de hecho ya hay un 10. Este, yo no tengo problema, todo perfecto el parcial 10, no es que empiezo a mirar, uy, así se promociona, al contrario, siempre vamos a, ¿cómo se llama? Siempre en las notas parciales nosotros redondeamos hacia arriba. Pero ustedes son ingenieros, yo soy economista, a todos los que estamos acá nos encanta la matemática. Si yo redondeo siempre para arriba, resulta que a la postre puede significar hasta 1,5 puntos de regalo, ¿sí? Para que des 8 en los dos, ¿no? Por lo tanto, la nota final no va a ser redondeada hacia arriba, ¿sí? O sea, el que se saca un 9 y un 6 no va a promocionar la materia, eso se lo anticipo desde ahora. Sí, el que se saca 10 con un 6. Entonces, al que tiene un 6 y un 7, que la tiene bien arriba a la vara, bueno, capaz que se entusiasma y está invitadísimo a recuperar, ¿sí? Eh, ¿Se entendió o fui muy confuso? Dígame alguien si no entendió. Si entendieron todos, ya me quedo tranquilo. O sea, promedia la nota, redondea para arriba la nota del parcial, pero no el promedio. Claro, porque si no, Gastón, viste, si hacemos cuenta, por eso digo, a ustedes les encanta la matemática, a mí también, el neto que te regalé es un montón, si voy siempre redondeando hacia arriba. En un Claro, sí, sí, momento, redondea los parciales claro, encima del promedio también. claro, Claro. ya son muchos puntos netos que voy regalando. Entonces, Eh, ¿qué voy regalando? Que no son regalos, pero nada. Dicho todo esto, yo estoy muy feliz con este grupo, y no se lo digo en chiste. Estoy muy contento porque cómo rindieron el parcial, cómo vienen presentando las monografías. No lo convirtamos a la materia en un mercado de negociación. Ustedes concéntrense en estudiar, cada uno sabe cuál es su estrategia, y el que quiera rendir recuperatorio y tenga un 6 o un 7 está invitadísimo, es su decisión. Los que tienen ausente, por supuesto están obligados porque si no pierden la materia, y eventualmente, ojalá que no, pero si aparece algún aplazo, idem. Y guarda, pueden promocionar la materia, tanto los ausentes como los aplazados. Y eso también, nobleza obliga, contra mi voluntad, pero mandato de la cátedra. Porque yo pienso que el que falta también ya tiene una data que no tenía el primero que entró a la cancha y se bancó jugar en el Morumbí. De local en el Monumental ya es más fácil el partido, está bien. De todas formas, insisto, respeto las estrategias de cada uno, y es como si se sacan un 8 en el recuperatorio del martes que viene, que no va a ser recuperatorio para el ausente, en ese parcial se saca un 8, listo, está bien. A cambio perdió una chance, ¿no? Bueno, Juan, ¿te yo puedo los hacer una quiero pregunta? dejar. Sí, Franco. ¿Viste el día del parcial? Yo tuve Sí, problemas para enviar mi resolución por mail porque me decía que el PDF era muy grande. Y armé un drive y se lo mandé a Fer. Y sí, Fer sí, me... está. Ah, eso te Sí, quería lo preguntar. bajamos. Lo tengo, lo tengo. No. Ah, No está sé bien. qué más que hiciste porque pesa 2,5 toneladas, pero todavía 60, no lo 60 megas. corregí. Los que tienen apellidos, creo que voy por la G. Bueno, los dejo, que voy a seguir laburando para ustedes, muchachos. Y ¿Alguien tiene algo para una decirme? pequeña aclaración también vale hacer que se presenta, Dale. como para que aprobó, digamos, con 6 o 7 y se presenta ahora por ahí para sacar un 8 o un 9. Tengan en cuenta que si le va mal, le queda la nota que le va mal, ¿eh? O sea,
No es que digamos que Sí, se por trabaje supuesto. No, eso va de suyo. Si se presenta y tiene la desgracia de sacarse un 5 o de ahí para abajo, pesa la nota esa, eso seguro. Bueno. Eh, bueno, nada más de mi parte. Cometí un error, creo, con Rodrigo Jerez, ¿no? Jerez, ¿a vos fue que te mandé mal la nota? Sí, profe, sí, sí. Te pido Pero ya. disculpas, ¿eh? Te pido No, no, disculpas está bien. con todo este apuro. Me quise apurar, es uno de los últimos que corregí. Y se me chispoteó la única neurona que me quedaba viva. Bueno, los dejo. Yo quedo acá, digamos, laburando, así que Fer, si hay algún tema para aclarar o lo que sea en el último tramo, me llamás por teléfono y me vuelvo a sumar. Si no, muchachos, nos vemos. Ah, una cosa más, todavía no sabemos si el martes, puede ser que el martes tengamos clases, ¿eh? Es decir, que se tome el recuperatorio a un grupo y el resto tengamos clases, ¿sí? En principio, es casi seguro que vamos a tener clases. ¿Se entiende lo que hablo? Sería un caso de que ahora venga un desastre y que entren a ir todos a recuperatorio los que me faltan, y cuando ya es la mayoría recuperando no vamos a tener clases, pero si son poquitos los que van a recuperatorio, tenemos clases. Tenemos clases y el grupo de recuperatorio sigue por otro lado, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Estamos? Bueno, muchachos, gracias. Cualquier cosa ya saben, vos, Fer, me llamás y me vuelvo a sumar. Sí, sí, Nos sí, vemos, igualmente. chicos. Sí, decime, Fer. No, no, que decía que después, o sea, cuando veamos, digamos, como la cantidad que hay para, si hay recuperatorio, digamos, si la gente se tiene que presentar, después le vamos a confirmar por mail a ver si va a haber clase, ¿no? En principio tenemos clases. Si no tenemos clases, yo les aviso. Quédense tranquilos. ¿Está? Para quedarse todos tranquilos. En principio hay clases. Y parcial, por supuesto. Nos vemos, gente. Hasta luego. Perfecto, saludos, Juan. Suerte, muchachos. Bueno, gente, vamos a ver la práctica 5, retomando un poco hace un par de semanas que vieron, ¿no? Porque tuvimos el parcial en el medio de cuentas nacionales. La subimos al Dropbox, ¿la vieron ahí? Sí, profe, está en el Dropbox. Perfecto. Bueno, acá lo que vamos a ver es un estudio, digamos, macro de cuentas nacionales. Vamos a ver un poco de PBI, balanza de pagos, índice de precio del consumidor y cuáles son las distintas formas de analizar las variables, ¿no? Primeramente nos vamos a meter con lo que es la variación de índice de precio del consumidor, donde tenemos una situación que nos plantea que el PBI a precios corrientes pasó de 139.106 millones de pesos en 1979 a 281.700 millones de pesos en 1980. Y a su vez, nos dice que el índice de precios implícitos en el PBI a precio de mercado tuvo una variación porcentual de 25% al mismo periodo. Es decir, que el PBI de 1979 a 1980 aumentó un 25%. Bueno, en esta situación nos preguntan cuál fue la tasa de crecimiento del PBI. Vamos a recordar, ustedes seguramente habrán visto con Juan, que se definía por PBI nominal, que no es más que el valor monetario de todos los bienes y servicios a precios corrientes en el año en que los bienes son producidos. Matemáticamente, la variación de ese PBI nominal lo calculamos, digamos, como la variación o sea, el PBI nominal en el año N menos el PBI del año anterior sobre el PBI del año anterior.
Y por otro lado tenemos el PBI real, que es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos a precios constantes, es decir, según los precios de un año base o de referencia. Bueno, teniendo en cuenta estas premisas, vamos a este ejemplo concreto, en donde habla de una variación, nos está pidiendo una variación del PBI real desde 1979 a 1980. Entonces, lo que yo tengo que calcular en este caso, que es lo que me está faltando, digamos, es el PBI real que tuve en 1980, ¿no? Despejando de la ecuación, tengo que el PBI real lo tengo que calcular afectando el PBI nominal por el índice de precio al consumidor, que nosotros en este caso lo tenemos como dato. ¿Cuánto sería el PBI real en este caso, digamos? Tenemos que afectar el PBI nominal a la variación, digamos, del 25%. Y eso nos va a dar que el PBI real en el año 1980 es de 225.360 millones de pesos. Entonces, ¿cuál va a ser mi variación real del PBI? Fíjense que si yo agarro y hago la variación nominal me da prácticamente el 100%. Estoy pasando, fíjense, de 139 a prácticamente 281. O sea, el PBI nominal es una variación del 100%, pero el PBI real, o sea, sin hacer la cuenta, digamos, ¿qué va a tener que ser? ¿Mayor o menor la variación esa con respecto al nominal? ¿Qué les parece? ¿Cómo, profe, puede repetir? Fíjense ustedes la variación nominal, que es la que tienen en el enunciado, que le está diciendo que de un año a otro el PBI pasa de 139 millones a 281. O sea, con lo cual, la variación de ese PBI nominal, estamos hablando que prácticamente un 100%, no es el doble. Ahora en este caso, digamos, si hablamos del PBI real, si yo tuve una inflación en el medio, ¿qué les parece? ¿Esa variación del PBI va a ser mayor o menor que la nominal? O sea, que ese 100%. Menor. Claro. A ver, hagan la cuenta a ver cuánto les da. Claro, o sea, fíjense que en realidad el Producto Bruto creció 62%. ¿Por qué? Porque tengo una inflación metida en el medio del 25%. Y luego, bajo el mismo supuesto enunciado, nos plantea qué valor debería haber alcanzado el PBI a valores corrientes en 1980 para que la tasa de crecimiento fuera nula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar ahí? O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la variación del PBI real fue de 0%. Entonces, ¿qué es lo que hago? Analizo la ecuación y veo los datos que tengo. O sea, la variación del PBI es igual a 0. Fíjense, el PBI real es lo que me interesa saber, digamos, qué valor tendría que tener. Si la variación es cero, tendría que tener el mismo PBI real que en el 79, ¿no? A ver, PBI real sí, pero ¿qué nos dice? Nos está preguntando los valores corrientes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? O sea, como bien vos estás observando, el PBI real se va a mantener.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si sé que el PBI real en 1980 va a ser el mismo, tengo que ver la relación, digamos, que hay, ¿no? O sea, entre ese PBI real y el nominal. Sí. Claro, porque vos lo que tenés que hacer acá es, o sea, una vez que sabés, digamos, que el PBI real de 1979 y 1980 tiene que ser iguales, porque para que no haya crecimiento real, o sea, vos vayas, entonces ya vas a saber que el PBI real de 1980 ya lo tenés como dato, que es el mismo de 1979, son 139.106 millones de pesos. Entonces, sabiendo, digamos, la relación de que el PBI real es igual al PBI nominal afectado por el índice de precio del consumidor, despejo el PBI nominal de 1980. Entonces, ¿qué hago? Afecto, digamos, el PBI o sea, el PBI real de 1980 lo afecto al índice de precio del consumidor. Entonces, en este caso, el PBI nominal en 1980 va a tener que ser igual a 173.882,5 millones de pesos. ¿Eso para qué? Para que la producción real se mantenga constante. Bueno, ahora vamos a estudiar una serie de eventos y te vamos a tener que analizar cómo impactan en el PBI. Y en el caso que impacte, ¿cuál de los componentes de la demanda agregada se va a ver modificado? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Recordamos, digamos, cómo se calcula el Producto Bruto Interno que vimos nosotros, por el método del gasto, que es el que vamos a estudiar. ¿De qué se compone? Del consumo privado, más la inversión privada, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, vamos al primer caso, donde nos plantea que una empresa que compra un auto para una ejecutiva y una empresa que paga a la ejecutiva un ingreso adicional para que ella misma se compre el auto. Entonces, ¿qué les parece? Vamos al primer caso. ¿Qué pasa si la empresa compra un auto a una ejecutiva? ¿Qué pasa con el PBI? ¿Qué les parece? ¿Hay variación del PBI primero que todo? Y si hay variación, ¿sube o baja? Debería subir, ¿no? Varía y sube, porque está invirtiendo. Claro, tal cual. O sea, va a haber un incremento del Producto Bruto Interno, ¿por qué? Porque estoy comprando un auto nuevo, es decir, la empresa está comprando un auto nuevo. ¿Y qué componente afectaría del Producto Bruto Interno? Si el destino de ese auto es para lograr un beneficio de la empresa. El consumo. La inversión. Inversión privada. Claro, la inversión. ¿Por qué? Porque la empresa lo está comprando con el objetivo de lograr un beneficio. Distinto es cuando una empresa, o sea, le paga un sueldo, digamos, a un trabajador y con ese sueldo el trabajador se compra el auto. Ahí sí es como recién uno de ustedes comentó, digamos que se incrementa el PBI, pero esta vez desde el punto de vista del consumo. ¿Por qué? Porque ese automóvil se está utilizando para una satisfacción personal. Distinto sería, supóngase, si yo me compro un auto para trabajarlo como un taxi. En ese caso, desde mi punto de vista de análisis, sería una inversión. ¿Por qué? Porque
Mi objetivo es lucrar con ese bien. ¿Qué les parece este caso? Una persona compra un televisor nuevo. ¿Cómo varía el PBI? Aumenta el consumo, aumenta el PBI. Claro, porque yo estoy tomando, digamos, un producto fabricado. Y en el segundo caso no varía. Claro, en el segundo caso no varía, ¿por qué? ¿Qué les parece? Y porque no hay factura, no hay remito, no hay nada. Entonces como que no existe ese consumo. Porque se contabilizó en su momento. O sea, supóngase un televisor que fue fabricado hace 5 años. En su momento ese producto se registró, supóngase, en 2015. O sea, formó parte del Producto Bruto de 2015. Si yo ahora lo vendo, digamos, ya fue contabilizado en algún momento. O sea, si no tiene un valor agregado en el medio, no aportaría, digamos, al PBI. Tengo una pregunta, Fer. Sí, Yo en su momento lo compré, por ejemplo, a 100 y se lo vendo a sí. un amigo a precio de hoy 200. Esa variación va a hacer que el PBI siga manteniéndose constante o ahí ya cambiaría. Mira, depende de cómo te lo planteen. O sea, si vos tenés una inflación en el medio, digamos, y el valor se mantiene constante, el valor real, digamos, no tendrías un producto, digamos, incremento del producto. Distinto es ponerle si vos cobras una comisión. O sea, vos, o sea, lo compraste en su momento, ponele, ¿no? Lo compraste hace 5 años y vos querés ganar un 20%. O sea, te lo guardaste 5 años y vos le vas a ganar un 20% real. Entonces, lo que contribuye a tu PBI, o sea, al PBI en general, digamos, es únicamente la comisión que vos le pones encima. O sea, tu ganancia. Pero aumentaría ahí el PBI, o sea, Ahí, variaría. en ese caso aumentaría, pero no, o sea, por el producto en sí, sino por tu comisión. Perfecto. En este caso, ¿qué les parece? Una persona compra un auto brasilero. ¿Qué pasa con el PBI? Se mantiene constante. Disminuye, porque es de importación, ¿no? Claro, o sea, el Producto Bruto cae porque están saliendo de divisa para comprarlo en el exterior. Y si es un auto nacional, Aumenta el PBI. claro, aumenta el PBI. Y acá, como está hablando en forma genérica, o sea, se está dando a consumo, salvo que tenga una utilización específica, como habíamos hablado, de que se le dé un fin específico como para lograr una ganancia. Este caso es muy parecido al que también hablamos recién. O sea, ¿qué pasa cuando una persona compra una casa mediante la intermediación inmobiliaria o se la compra directamente al dueño? ¿Qué les parece acá cuando interviene en la inmobiliaria? ¿Qué pasa ahí? Y aumenta el PBI. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la, Por la por la comisión, como lo Claro, dijiste recién. tal cual. O sea, por la comisión, digamos, de venta de ese inmueble. Porque el inmueble en sí ya fue contabilizado en el momento de su construcción. Y cuando uno lo compra directamente al dueño, suponiendo que se mantiene constante el valor real, Se va a mantener constante el Se PBI. mantiene el claro, PBI. o sea, el PBI no va a variar porque ya fue contabilizado en su momento. Bueno, acá tenemos una tabla de índice de precios al consumidor, donde fíjense que esto sería una distribución, digamos, estándar de qué porcentaje del sueldo se destina a cada aspecto, digamos, que lo compone. Fíjense, teníamos alimentos y bebidas, indumentaria, vivienda, esparcimiento, salud, transporte, educación, bienes y servicios varios.
Entonces nos dice cómo va a impactar en el salario real si se produce una serie de eventos. Primeramente nos dicen que aumenta un 10% los servicios públicos y nos dice que es lo que está asociado a gastos de vivienda. Y a su vez disminuye un 5% los alimentos. ¿En qué magnitud va a variar el salario real? O sea, ¿qué les parece, digamos? Si aumenta un 10% los servicios públicos, gasto de vivienda, ¿qué incidencia tiene el salario del gasto de vivienda? A ver, fíjense. ¿Qué porcentaje? 9%, 8,54. 8,54. Entonces, ese 8,54, yo tengo que ver qué peso tiene, o sea, 8,54 es el peso del salario real. Y yo tengo que ver, afectarlo al porcentaje de aumento que tiene ese rubro específico, en este caso es 10%. O sea que mi incidencia en mi salario real es de 0,854. ¿Qué significa esto? 9,3. Esto lo que significa, digamos, es que si a vos te aumenta un 10% los servicios, tu salario real va a caer en un 0,85%. ¿Por qué? Porque ese 9%, digamos, que ocupa tu canasta, está afectado por un incremento del 10%. O sea, cuando más incidencia tenga el rubro en cómo ustedes distribuyen el sueldo, más impacto va a tener. Vamos a ver este caso. ¿Qué pasa si disminuye un 5% el precio de los alimentos? ¿Qué incidencia tiene en el salario los alimentos, en este caso? Un Un 40,1. 2% aproximadamente. Claro, un 40,1%. Acá fíjense que tiene un peso importante. Entonces, yo para ver mi incidencia en el salario real, ¿qué tendría que afectar? Ese 40%, digamos, que me está incidiendo en el salario, tengo que afectarlo a la variación de precio, que en este caso va a ser una disminución del 5%. Entonces, analizando la situación por separado, si baja un 5% el precio de los alimentos, eso se va a traducir en un incremento del poder de compra real de mi salario de aproximadamente 2%. O sea, fíjense que una variación de precio menor tiene una variación de poder de compra mayor. ¿Por qué? Porque la incidencia en mi desglose de gastos es mucho más elevada. Entonces, en conclusión, ¿qué va a pasar acá? ¿Voy a tener mayor o menor poder de compra? Si se dan estas dos situaciones en simultáneo. Y Mayor mayor poder. positivo. Claro. En ese caso, digamos, voy a tener, si lo que es llevar a valores numéricos, tengo que sumar las dos situaciones y me da que mi salario real aumenta en 1,151%. Vamos a otra variación de un par de rubros más. Fíjense acá en este caso. Aumenta un 13% el precio de transporte y disminuyen un 15% los gastos de salud y educación. Vamos a ver primero el precio del transporte. ¿Qué incidencia tiene el transporte en el salario? 11,36. 11,36. ¿Y qué incidencia va a tener final en el salario real? Ese 11,36, ¿afectado a qué? Menos 13% sería. Afectado al 13%. O sea, en resumen, digamos, como ahí comentaron, voy a tener una disminución de mi salario real de 1,47%. Ahora, ¿qué pasa si disminuye un 15% de los gastos de salud y educación? ¿Qué incidencia tiene ese rubro en el salario? Salud y educación. ¿Qué sería la suma de salud, que es 7,15, más educación, que es 2,71? Claro, en este caso, como está separado, digamos, ambos rubros, voy a tener que sumar la incidencia de cada uno en forma independiente. Con lo cual, la incidencia conjunta va a ser de 9 y pico por ciento, casi 10%. Entonces,
¿Qué incidencia tendrías en el salario real? Ese 9,86, ¿a qué tengo que afectarlo? Al 15%. 5% Claro. positivo. En este caso va a ser positivo, ¿por qué? Porque se me incrementa el poder de compra. ¿En qué magnitud? En 1,47%. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado neto de estas variaciones? Tu capacidad de compra va a ser la misma, no va a variar. Claro, o sea, porque se compensa, digamos, el aumento del precio del transporte con la disminución de los precios de gastos de salud y educación. Ahora vamos a una reflexión conceptual. Nos dice, interprete cómo afectan estas variaciones a una persona de ingresos bajos. Supóngase alrededor de 20.000 pesos por grupo familiar respecto a una persona de ingresos medios, de 60.000 pesos. O sea, ¿qué les parece, digamos? O sea, ¿a quién le va a afectar más, digamos, las variaciones de lo que estuvimos viviendo? Transporte, educación, salud. ¿Qué les parece? ¿A quién va a afectar más? ¿A un salario alto o a un salario bajo? Al alto. Salario bajo. Claro, Al o sea, alto va a ser mayor el... analícenlo, o sea, si yo tengo un salario alto, ¿qué porcentaje destino a estos rubros? ¿Más o menos que un salario bajo? Menos. Claro, menos. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me varía un 10% de transporte, si yo le destino un 2% porque tengo un salario alto, ese 10% ni lo voy a sentir. En cambio, una persona que gana 20.000 pesos, ese 10% por ahí le significa el 10% de su sueldo. O sea, acá estamos hablando, digamos, respecto a necesidades básicas, por lo cual, obviamente, los más afectados, digamos, con la variación de estos rubros son los bajos salarios. Por eso, fíjense que siempre se está hablando de canasta básica y demás, o sea, productos esenciales que siempre están apuntados hacia estos rubros porque son los que más inciden, digamos, en la gente que está cerca de la línea de la pobreza, ¿no? Bueno, ahí se está por cortar ya el tiempo, así que ahora cuando se corte, esperemos 5 minutos y entramos a la segunda reunión, ¿ok? Vale, perfecto. Bueno, mientras tanto vamos explicando, digamos, acá el planteo del cuarto ejercicio, que dice que tenemos unos datos en millones de pesos corrientes para el año 94. Tenemos una serie de conceptos, donde están los gastos de gobiernos, contribuciones de seguridad social, de apreciación, exportaciones, gastos de consumo, importaciones, impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos directos pagados, inversión bruta, transferencias, utilidades. O sea, vayan pensando, digamos, cómo podemos hacer para calcular el Producto Bruto Interno por el método de gasto que es el que nosotros vimos. Después, cuando arrancamos la segunda parte, ahí ya me van comentando a ver qué les parece, qué tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Ok. Parece, o sea, consumo acá, ¿qué tenemos? ¿Qué valor? Y el gasto del consumo de familias, que es 76 millones. Claro. Inversión, ¿qué tenemos ahí? Inversión bruta fija de 20. Gasto público, 25. exportaciones, 7 millones.
¿E Impo? 6. Imán. Ok. ¿Y cuánto me estaría dando el PBI entonces? ¿122? 122 millones. También tengo otra forma, digamos, de verlo, que es desde el punto de vista de la oferta y de la demanda agregada. Yo sé que mi PBI calculado es de 122 millones. Habíamos visto que el consumo, la inversión fija, el gasto público, las exportaciones y las exportaciones tenían estos valores. Entonces, ¿cómo calcularía yo la oferta y la demanda agregada? ¿Se acuerdan cómo se calculaba la oferta agregada? No. No. Tenía que agarrar el PBI calculado y le tenían que sumar las importaciones. Entonces, en este caso, ¿cuánto me daría? 128. 128. ¿Y la demanda agregada? ¿Qué les parece? ¿Cómo se calcula? Ya lo sacan, digamos, de lo que está ahí, ¿no? Y más importaciones. ¿De dónde saldría? ¿Qué concepto? PBI más exportaciones. O sea, la demanda agregada se va a componer por el resto de los factores, ¿no? O sea, el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones. ¿Y qué valor tendría, digamos? O sea, si estamos en un equilibrio, ¿cómo con respecto a la oferta agregada? Igual, si es equilibrio. Claro. O sea, si yo estoy en un equilibrio, digamos, la oferta y la demanda tiene que estar equilibrada. Y si está en equilibrio, tiene que ser igual. Tal cual. Entonces, una manera de darme cuenta que hice bien las operaciones es llevar al mismo valor en ambos casos. Profe, te hago una consulta. Del ejercicio pasado, hay un Sí. montón de datos que no Claro, sí, usamos. sí. Hay mucho más datos, por eso justamente acá la idea que se acuerden, digamos, qué componentes afectan a Está bien. Producto Bruto Interno, como vimos nosotros por el método del gasto. Justamente esto está como para que ustedes sepan qué componentes indicar, porque si no directamente sumarían todo y listo. O sea, la idea acá es justamente identificar, digamos, si nosotros estudiamos el método del gasto, qué componentes influyen en el cálculo de ese PBI, ¿no? Yo por ahí estaba pensando, por ejemplo, el segundo, que es contribuciones a la seguridad social, ese sería un gasto también. Sí, Lo que pero entraría ahí. ese está visto sobre todo, digamos, a otro método de cálculo de Producto Ah, Bruto Interno, donde tenés transferencias, impuestos y demás. Por eso, digamos, o sea, en el método del gasto, digamos, no estarías teniendo en cuenta, digamos, ese concepto. Por eso, a ver, la clave acá es que ustedes se acuerden, digamos, qué conceptos involucra el PBI y el método del gasto, ¿no? perfecto. Cuáles tienen que tener y no en cuenta. Bueno, acá se plantean indicadores macroeconómicos. En el enunciado por ahí no está muy claro, digamos, pero acá lo que se está preguntando es sobre dónde estamos parados en el año 2, que nos dice el nivel de crecimiento de la economía en el segundo año. ¿Qué les parece? ¿Qué valor tuvo? Viendo los datos que le están informando. ¿Qué datos les sirve para saber qué nivel de crecimiento tuvieron? El PBI real sería en ese caso, ¿no? La Claro, o variación sea, del ¿cuánto PBI creció la real. economía? El PBI real, la variación, digamos, que tuve en la producción real, ¿no? 4,47%.
El saldo de la balanza comercial, ¿qué les parece en el año 2? ¿Cómo fue? ¿Cómo se calcularía y cómo sería? ¿Qué característica tendría? Exportaciones menos importaciones. ¿Cómo? Exportaciones menos importaciones. Ok, ¿y eso cuánto les da? Menos 1000 y algo. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo es su balanza? Negativa. ¿Y qué significa eso en términos cualitativos? Que se importa más cantidad de la que se exporta. Claro, y que tienen un déficit, ¿no? Ah, un déficit. El saldo de la balanza comercial es negativa y tienen, por un lado, un déficit en la balanza comercial. ¿Y qué pasa con respecto al fiscal? O sea, los gastos de gobierno. Serían los ingresos del gobierno menos los gastos del gobierno. Claro. ¿Y ahí cómo estarían? De vuelta en déficit, ¿no? Claro, en un déficit, digamos, de un valor de 91.223 millones de pesos. Profe, Bueno, y el caso anterior, sí. los datos del valor del año 1, no, ¿para qué estarían? Sí, no, acá es como relleno, digamos, como en el caso anterior. Ah, Igualmente ok. acá es válida la pregunta, digamos que por eso se lo aclaré, digamos que ustedes en todo caso tendrían que preguntar respecto a qué año están preguntando, porque acá por ahí no está muy claro, digamos, te dice nivel de crecimiento de la economía, vos tenés que preguntar en el año 1 o en el año 2, querés. Bueno, gracias. Bueno, este es bastante parecido, digamos, a uno que recientemente hicimos, que tenemos los siguientes datos macroeconómicos, y nos dice que calculemos el PBI por el método del gasto. ¿Qué les parece entonces? Acá, ¿qué tendríamos? Consumo 38, inversión 14, gasto público 8, exportación 21 e importación 11. ¿Cuánto le daría ese Producto Bruto Interno? 70. Perfecto. Bueno, ahora vamos a meternos un poco con el análisis de balanza comercial, en donde vamos a tener una serie de datos de un país X. Fíjense, vamos a tener, por un lado, todo lo que es la cuenta corriente, que nos habla de importación de mercancías, exportaciones, transferencias de dinero, transferencia de capital, ingresos por renta, exportaciones, importaciones, y a su vez, inversiones en el país o del extranjero, o sea, inversiones nuestras en el extranjero o inversiones extranjeras en nuestro país. Y nos dice que tenemos esta situación particular en un país determinado. Entonces nos dice que elaboremos la balanza de pago calculando los principales saldos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Antes que nada, de volcar los números, o sea, cómo se compone una balanza de cuenta corriente, de cuenta capital y de cuenta financiera. Primeramente, en cuenta corriente, vamos a tener
básicamente una apertura en 4 subbalanzas. De mercancía, que son los bienes, los servicios, las rentas y las transferencias corrientes. Por otro lado, también voy a tener la cuenta capital. Y por último, voy a tener la cuenta financiera, que va a ser el flujo de divisas que va a haber desde nuestro país hacia el exterior y desde el exterior hasta nuestro país. Y a su vez, los activos de reserva, que no son más que las divisas que yo tengo en el Banco Central de un país. Entonces, vamos a ver cómo empezamos a completar este esquema. ¿Qué ingresos tendríamos a ver en mercancías? ¿Qué les parece? A ver, vamos a ir completándolo juntos. La SIMPO de mercancías. O sea, 567,3. Sí. Claro, serían las exportaciones en realidad nuestros ingresos, ¿no? Tengan en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de importación, nosotros tenemos que pagarla. Ah, Pero cuando claro, nosotros la traemos traen algo de de afuera. afuera, es dinero que sale. Y cuando nosotros exportamos, supóngase soja, es un ingreso de divisas para nuestro país. Entonces, ¿qué saldo voy a tener en este caso? O sea, fíjense, estoy teniendo más importaciones que exportaciones. ¿Qué les parece el saldo? ¿Va a ser positivo o negativo en mi subbalanza de mercancías? Negativo. Claro, porque yo estoy importando más de lo que estoy vendiendo. Y ese monto, en forma cuantitativa, es de 333,1. ¿Qué les parece ahora viendo los servicios? ¿Qué ingreso por servicio voy a tener? O sea, yo vendo un servicio hacia afuera. Claro, Supóngase, no sé, el servicio de software. 154. Y si yo ese servicio lo contrato, lo traigo de afuera, 86,7. ¿cuánto tendría? 85,7. ¿Y cuál va a ser mi saldo de servicios entonces? ¿Va a ser positivo o negativo? El positivo. Digo, Claro, porque yo estoy sacando más servicios al país de lo que entra. ¿En qué valor? En la diferencia algebraica entre los ingresos y los egresos. ¿Qué pasa por el lado de la renta? ¿Qué valores voy a tener? Ingreso 34,3. O sea, al país me va a estar entrando 34,3 y ¿cuánto se me va a estar yendo? 78,6. O sea, que en resumen, mi saldo de su balance de renta, ¿cómo sería? 24,3. 44,3 deficitario. Y por último, sí, Perdón, ¿cuál podría ser un ejemplo de pagos por renta? y renta, mirá, tranquilamente puede ser cuando vos girás dividendo, digamos, suponete, no sé, acá, que vos tenés una empresa que produce un determinado bien, que tiene su casa matriz en el exterior. Generalmente, digamos, cuando se hacen cierre de balance, toda la renta generada la distribuyen o la remiten, digamos, a su casa matriz. O sea, si la casa matriz está fuera de este país, digamos, una empresa extranjera, suponete una empresa francesa, vos vas a hacer giro de rentas al exterior. Por el contrario, no sé, si vos tenés una empresa argentina que tiene radicaciones o filiales en el exterior, cuando haya, digamos, o sea, cierre de balances en el exterior y tengan que girar, digamos, esas ganancias, la van a traer a tu país. Entonces, dentro del punto de vista, digamos, de las fronteras, sería renta que te estaría ingresando. Ya, sí, se entiende, se entendió.
Y las transferencias corrientes sería, digamos, gastos de operatividad. Supóngase, no sé, Ford, acá que tiene una planta acá, digamos, en el país. Tiene determinados insumos, mantenimiento y demás, digamos, que tiene que demandar una determinada cantidad de dinero. Bueno, eso son transferencias corrientes, digamos, que eso son, que se hacen todos los meses, digamos, que son habituales. Fíjense que generalmente tienen valores no muy grandes porque son pagos habituales que se efectúan periódicamente. En este caso en particular, ¿cómo sería, digamos? O sea, ¿qué ingreso yo tendría por transferencia de cuenta corriente? ¿Qué valor? 4,5 y 3,7. O sea, a mí me estaría ingresando 4,5, que es lo que me trajeron, digamos, recibido del extranjero, y que yo estoy sacando del país 5,6. Entonces, como resultado, voy a tener que tengo un saldo negativo de 1,1. ¿Y cómo sería, digamos, como para contabilizarlo, digamos, ahora ya sí en balanza? O sea, el resultado de la balanza de cuenta corriente, ¿qué ingreso tendría como resultado total en la balanza de cuenta corriente? ¿Qué valor tendría de ingresos totales? O sea, sería la Uno, suma de todos los ingresos anteriores. claro, o sea, vos tenés que ver las 4 subbalanzas que tenés que totalizarlas por separado. Está bien, o sea, vos por ahí te adelantaste y fuiste al resultado final. Vamos a ver primero parcialmente, digamos, cuántos ingresos tengo, cuántos pagos y qué saldo general me queda, digamos. ¿Cuántos ingresos tendría? 427,1. ¿Cuánto estaría pagando? $737,2. Perfecto. ¿Y qué saldo me quedaría? O sea que el totalizado de mi cuenta corriente, ¿qué va a ser? ¿Superavitaria o deficitaria? Deficitaria sería, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría, digamos, estudiando la cuenta capital? O sea, en ingresos, ¿qué tendría? 25,6. ¿Y cuánto giro al exterior? 3,7. 3,7. Entonces, mi saldo por la cuenta capital, ¿cómo va a ser? Positivo. Claro, superavitario, ¿no? O sea, estoy deficitario en cuenta corriente y superavitario en cuenta capital. Ahora lo que hago es un neteo, digamos, de esas cuentas. ¿Qué ingreso total tendría? 452,7. ¿Y cuánto saldría? 740,8. Claro, entonces me queda que tengo un saldo deficitario en cuenta corriente y cuenta capital que asciende a 288,2. ¿Qué pasa con la cuenta financiera, que es lo que termina equilibrando todo este juego, digamos, de equilibrio? O sea, vamos a analizar las inversiones del país en el extranjero. O sea, acá estamos analizando, digamos, supóngase, eh, yo le presto a un país y son activos, digamos, nacionales, pero que
están en el exterior, o sea, se están yendo. ¿Qué les parece? O sea, acá, inversiones de países en el extranjero. ¿Qué valor tiene? $235,7. Claro. Es decir, ¿y eso qué significa en mi balanza? Que ese dinero se fue, porque está en el extranjero. ¿E inversiones del extranjero en el país? 502,5. Bueno, y ahora para cerrar este análisis, tenemos que partir de la premisa de que el saldo de la balanza corriente más el saldo de la cuenta capital más el saldo de la cuenta financiera siempre tiene que estar equilibrado, o sea, me tiene que dar cero. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que calculé que la balanza corriente, de cuenta corriente y de cuenta capital es de 288,2 deficitaria. ¿Qué me quiere decir eso? Que para que la balanza estén equilibradas, el saldo de la cuenta financiera tiene que ascender a 288,2. Entonces, ¿cómo cierro yo ese equilibrio? Con los activos de reserva, o sea, las reservas del Banco Central. ¿Qué es lo que tengo, digamos? La variación de activos, la variación de pasivos y la variación de reservas de mi Banco Central tiene que totalizar el desequilibrio que yo tengo en la balanza de cuenta corriente y de cuenta capital, que en este caso particular va a ser negativa. Sí, ¿preguntaron algo? Iba a decir, no, debería dar 21,4, ¿no? El saldo en activo de reserva. Claro, o sea, ahí, digamos, ¿qué significa ese 21,4? Vamos a ponerlo acá y vamos a ir al análisis final, que es lo que está pidiendo. O sea, en forma cualitativa, ¿cómo analizamos esto? Primero, miremos la cuenta corriente. O sea, ¿dónde está el mayor peso, superavitario o deficitario? ¿Qué les parece? Analicen, digamos, el cuadro que completamos. ¿Qué les parece? ¿Dónde está el principal superávit o déficit de la cuenta corriente? Las Estaría mercancías. Claro, está en las mercancías. Fíjense que tengo un saldo deficitario bastante importante de 333. Que a su vez se compensa parcialmente por el saldo de servicios. Fíjense que es superavitario, pero un valor menor, 68. Y a su vez también contribuye la transferencia de capital, que también en este caso la tengo a favor. ¿Qué significa esto? Si yo miro únicamente la cuenta corriente y la cuenta capital, veo que estoy en desequilibrio, o sea, estoy en déficit. Con lo cual, necesito financiarme para cubrir ese desequilibrio. Tengo dos caminos para hacer eso. O tomar deuda externa, o sea, endeudarse frente a los no residentes, que significa un aumento de los pasivos frente a los no residentes, o utilizar las reservas acumuladas en periodos anteriores, lo que para nosotros representa las reservas del Banco Central. En este caso particular, de este ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Se produjo una deuda en términos netos frente a los extranjeros, en un valor que va a ser la diferencia entre la variación de pasivos y de activos, que va a ser de 266,8.
lo cual no me alcanza para cubrir la necesidad de recursos, porque yo necesito 288,2 que estoy abajo. O sea, ¿qué significa esto? Yo me voy a endeudar en 266,8 y la diferencia la voy a tener que poner de las reservas de mi Banco Central, que en este caso es de 21,4. Este es un caso muy parecido, digamos, a lo que pasó en los últimos años en Argentina, donde nosotros no tuvimos más financiación del exterior. Entonces, si recuerdan, la cancelación de pago de deuda hasta el momento, digamos, que se entró cesación de pago, salían de la Reserva del Banco Central. O sea, acá no hay mucha magia, digamos. O sea, tienen dos posibilidades. O sea, si están en déficit, o toman deuda externa, o utilizan reserva del Banco Central. Es la única manera, digamos, de equilibrar un déficit que ustedes tengan con respecto a otros países. ¿Se entendió? Profe, le hago una consulta y la idea de financiarse o usar la reserva es como para dar el balance en el año, pero después, ¿qué hay que buscar? Hay que buscar mejorar mercancías, servicios y esas cosas, ¿no? A ver, obviamente estamos hablando del corto plazo, ¿no? O sea, porque vos podés tener déficit 1, 2, 3 periodos, pero ¿qué pasa? Si esto se extiende en el tiempo, va a llegar un momento que o no te presta más plata, que lo que pasó acá. O sea, se tomó deuda, se tomó deuda, se tomó deuda, y seguíamos con el déficit, hasta llega un momento que te cortan la canilla, empezás a usar reservas, y llega un momento que no puedes mantenerlo más. Entonces, ahí tenés que hacer un ajuste brusco, por ejemplo, una devaluación, que es lo que pasó acá, donde te acomode los precios relativos, y como ustedes bien comentan, o sea, ¿qué es lo que genera ese acomodamiento de precios relativos? Que nuestros productos se hagan más baratos y sea más fácil venderlos al exterior, con lo cual aumentan las exportaciones y caen las importaciones. O sea, en el mediano plazo, obviamente, esto lo tenés que corregir. Lo más sano es corregirlo con la balanza de cuenta capital, digamos. O sea, que vos tengas, digamos, inversiones en el país. Y obviamente, o sea, lo más sano sería que vos estés superavitario en lo que más puedas en la cuenta corriente, ¿no? Obviamente. A ver, podés tener 2 o 3 periodos, digamos, de déficit, que también se puede dar, digamos, en, no sé, poner un país que es agroexportador. Por ahí, no sé, en las épocas, digamos, los meses donde no hay cosecha, seguramente vas a estar en déficit. Pero el resto de los años, perdón, de los meses del año, lo recuperás con la venta, digamos, o sea, va a haber meses específicos, ponerle, no sé, acá en la soja, de marzo a junio, donde vas a tener un superávit que te va a permitir compensar el déficit del resto de los meses. O sea, la idea sería que cierres el año medianamente equilibrado, porque si no, obviamente, o sea, en el mediano plazo no se sostiene, o sea, en el corto plazo sí te podés tener un déficit, pero en el mediano plazo vas a tener un problema. Vamos a hacer otro muy parecido a este, que va a ser el análisis de otro país. O sea, vimos este país que tenía un déficit de cuenta corriente y de cuenta capital y se financiaba tomando deuda del exterior y utilizando activos de reserva de su banco central. Vamos a ver qué pasa en este caso. Yo tengo esta serie de datos macroeconómicos y voy a analizar cómo se compone la balanza de pagos en base a estos datos. A ver, ¿qué les parece acá, digamos? En mercancías, en la parte de bienes, ¿qué ingresos tengo? ¿Por qué monto? ¿Y cuánto estoy pagando para traer de afuera?
Quedó 29,5. O sea que en este caso, fíjense que desde el punto de vista de su balanza de mercancías, estoy superavitario. ¿Qué pasa desde el punto de vista de servicios? ¿Qué ingresos tengo? ¿Y cuánto estoy pagando al exterior? O sea, en este caso tengo un déficit. Menor magnitud, pero tengo un déficit. Desde el punto de vista de la renta, Tenés 75,5 de ingresos y 32,3 de pagos. o sea que ahí tengo saldo superavitario. ¿Qué pasa con la transferencia corriente? O sea, acá también tengo un superávit de 1,2. ¿Qué totalizado tengo de cuenta corriente en ingresos? 704,8. ¿Y cuánto estoy pagando? Cuatro- ¿Y qué saldo me quedaría en la cuenta corriente? Positivo. 286 millones. ¿Y la cuenta capital cómo se compondría? $3,5 recibido, 24,3 pagado. O sea que la cuenta capital, ¿qué va a ser? ¿Superavitaria o deficitaria? Deficitario. Voy a tener un déficit de 20,8, ¿no? Y en el análisis conjunto de la cuenta corriente y la cuenta capital, ¿cómo estaría parado en los ingresos y los pagos? Tenés 701,3 por un lado. ¿Y cuánto giraría al exterior? 442,9. ¿Qué saldo tendría entonces en la cuenta corriente y la cuenta capital? Positivo 265,4. Fíjense que acá en este caso estoy holgado, ¿no? O sea, tengo una economía saneada, como se dice. Ahora tengo que ver, digamos, ese superávit, cómo yo lo vuelco, digamos, para cerrar la balanza, ¿no? Vamos a ver cómo se maneja las inversiones frente al extranjero. ¿Qué inversiones tengo del país en el extranjero? $450,3. ¿E inversiones del extranjero en el país? O sea, inversiones locales. 234,5. Bueno, entonces acá lo que tenemos que hacer es cerrar, digamos, este equilibrio con los activos de reserva. O sea, si nosotros sabemos que tenemos 265,4 que nos está sobrando de la cuenta corriente y la cuenta capital, ese es el valor que tengo que llegar para equilibrar la balanza.
Entonces, desde el punto de vista de las inversiones, que ya lo completamos, tenemos una variación de activo de 450 y una variación de pasivo de 234. ¿Qué significa eso? ¿Qué variación de reserva voy a tener? A ver. 49,6. Claro. O sea, ¿qué significa esto? Que yo presté plata y el resto me alcanzó para prestar plata y el resto lo guardé como reservas en mi banco central. Vamos a bajarlo a palabras, que es lo que nos pide, digamos, en el segundo punto. En análisis de las cuentas. ¿Qué les parece acá? ¿Cuál es la principal subbalanza deficitaria o superavitaria de la cuenta corriente? Otra vez las mercancías. Y en este caso, ¿cómo sería? Superavitaria. Claro, o sea, tenemos un superávit en la cuenta corriente que parcialmente, digamos, se compensa con un saldo negativo de los servicios y la transferencia de capital. En este caso, fíjense que el país presenta una capacidad de financiación, o sea, a mí me está sobrando plata. O sea, esa plata donde puedo la coloco porque tengo rendimiento, ¿no? O sea, y hay países que me han tomado deuda. Y el resto lo mando a las reservas. Particularmente en este caso, el país prestó 215,8, que es la diferencia entre los activos y los pasivos. Pero a mí, me sobraron 265. Entonces, esa diferencia es la que mando a las reservas. O sea, mis reservas netas se incrementaron en un valor de 49,6, que es la diferencia entre el superávit de la cuenta corriente y la cuenta capital, descontadas las inversiones que el país hizo en el extranjero. ¿Se entiende? O sea, como le sobraba plata, por así decirlo, una parte la prestó y la otra parte a la reserva. Claro, tal cual. O sea, tu balance te tiene que dar cero. Prestás lo que podés para hacer, digamos, el negocio con interés y el resto lo mandás en reserva. Sí, te Ahora ya entiendo, entramos en la Pablo. tercera reunión. Para una balanza de pagos. Después revísenlo tranquilo, pero esto no tiene mucha ciencia, digamos. O sea, es tener en cuenta, digamos, los principales puntos y la subbalanza, digamos, que compone cada una de las balanzas. Y el análisis, digamos, el concepto de ustedes siempre se tienen que acordar que esto tiene que estar en equilibrio. O sea, la cuenta corriente y la cuenta capital van a dar un determinado resultado. Y ese resultado lo van a tener que compensar con la cuenta financiera. Bueno, acá es un ejercicio base, digamos, que más que todo conceptual, donde nos dice que hay una economía donde se produce un determinado bien y nos da los precios y la cantidad producidas en 4 años determinados. Nos dice las unidades de producción y el precio correspondiente. Nos dice cuál es el producto nominal de esta economía en cada uno de los años considerados. ¿Qué les parece en el año 1? ¿Cuál es el producto nominal del año 1? 50. Claro, se tiene que multiplicar su unidad de producción por el precio. ¿Y en el año 2? Lo mismo, 140 sería. Multiplicar. ¿El año 3?
Bueno, 8 por 25, difícil hacerlo de memoria. 40, 200. 200. El año 4, 200. 300. O sea, el producto nominal lo que tengo que hacer entonces es multiplicar las unidades de producción por el precio en cada año. Y si ahora hablo del producto real, considerando el año 1 como el año base, ¿qué PBI real voy a tener en el año 1? 50. El mismo, ¿no? Porque es el año base. Ahora, ¿qué pasa en el año 2? ¿Qué PBI real voy a tener? Y 70. Va a ser la producción por el precio del año Claro, base. por el precio, tal cual, de ese año base. Entonces, en el año 3, 80. ¿y el 4? 100. O sea, acuérdense que siempre lo que tienen que hacer acá es producto nominal, se tiene que centrar en ese año específico, o sea, las unidades monetarias de ese año con las unidades físicas de producción. Y cuando estén hablando de producto real, referido a un determinado año base, los precios van a ser respecto a ese año. En este caso, se tomó el año 1. Ahora vamos a meternos un poquito con lo que serían los números, digamos, para hacer índices en base a un determinado año. Supóngase acá, tenemos un caso específico en donde el consumo de combustible en una región, en miles de litros, a lo largo de 6 años han sido los siguientes. Nos dicen los consumos, que son los consumos reales, digamos, ¿no? O sea, del año 2006 al año 2011. Y el índice de precios tomado con un año base respecto al año 2009. Entonces nos pregunta, sabiendo que el precio de combustible fue de 1 peso con 50 litros en el año 2011, tenemos que calcular el gasto de combustible en cada año. O sea, ¿qué es lo que hago? Tengo la tabla, digamos, original. Entonces yo lo que tengo que hacer, si a mí me dice el precio en el año 2011, yo lo que tengo que tomar como base ahora es el año 2011. En base a ese índice que voy a elaborar, voy a sacar el precio que voy a tener por litro y lo multiplico por la cantidad de cada año. Entonces, ¿cómo calcularía la base digamos, del año 2006? Tomando como referencia el 2011. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar el año que yo estoy estudiando respecto al año que voy a tener como base. O sea, es un coeficiente, digamos, que me están palmando el índice 2009 con respecto al 2011. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el 100% en el 2011, en el año 2006, tomando como base ese año 2011, mi índice va a ser de 75,8, no de 91, porque el 91 era tomando como año base el 2009. ¿Se entiende? O sea, hay que tomar como base el año que nos dan de dato el precio, por ejemplo. Claro, porque digamos donde vos vas a poder pagar y calcular el precio, digamos, porque te dice, o sea,
el precio en tal año fue tal, y después te dan un índice de variación de precio, entonces no te queda otra que pararte en el año que te dan los datos. Esa entonces, profe, es la manera de empalmar dos bases distintas. Sí, ahora después vamos a ver otro ejercicio, digamos que específicamente tiene para completar una tabla, digamos, en donde tenés dos índices. En este caso sí, lo que pasa es que como es un empalme único, no lo mostramos en una tabla, pero Claro, específicamente un empalme, digamos, de llevar la base de 2009 a 2011. ¿Por nosotros qué? Porque no, nos habíamos encontrado con eso en la monografía de PBI, sí, y no sabíamos cómo empalmar las dos bases. ¿Viste? La base 2004 con la base anterior, cómo se hacía, pues nos pidió una proyección de los últimos. Bueno, no sabía cómo empalmar la base. Eso básicamente es. y bueno, acá esto le va a venir bien, digamos, porque, o sea, acá lo que estamos haciendo es justamente es eso, o sea, supóngase cuando se cambia el método o demás, digamos, una manera de saltar, digamos, de una base a otra es justamente tomar la equivalencia que vos tenés que tener para un mismo año, tenés que tener los dos índices. Entonces, y ver cuál es el índice 100, digamos, el índice base, que es donde está el 100%, ese va a ser tu año base. Fíjate, acá en el 2011 vamos a fijar el 100%, porque nosotros lo estamos pasando del 2009, donde en el 100% estábamos en ese año, lo estamos pasando ahora al 100% en 2011. ¿Cuál es la relación? Bueno, nosotros tenemos que ver año a año cómo se va relacionando ambas bases. Acá fíjense, nosotros tomamos el 2006. El 2006 teníamos en la base 2009 teníamos 91. Y en el 2011 estamos teniendo 120. Entonces, llevado a la base 2011 para el año 2006, voy a tener un coeficiente 75,83. ¿Qué significa esto? Que el precio de combustible del litro lo voy a tener que multiplicar por 0,75833, que serían tanto por uno, ¿no? Y ahí voy a tener el precio del combustible. El precio en el año 2006. Entonces, si tengo ese precio ya por litro en el año 2006, ¿qué gasto tuve en miles de pesos en ese año? ¿Por qué tengo que multiplicar el precio? Por 60, por el consumo. Claro, entonces en este caso tendría un gasto en el año 2006 de 68.220 pesos o 68,22 miles de pesos. En el año 2007, ¿cómo tendría que hacer? Y por 93, o sea, 93 Claro, dividido 120. tal cual. O sea, la relación, digamos, de que yo tengo en el índice base 2009, que para 2007, en este caso 93, referido al año base nuevo, que es 120. Entonces, en este caso, para el año 2007, la relación va a ser 77,5. Con lo cual, ¿qué precio voy a tener ahí de combustible para el año 2007? Uno coma 16. ¿Y el gasto? $81,37. Bueno, en 2008 es el mismo razonamiento, digamos, se van tomando el índice base 2009 y lo relacionan con el año 2011. En este caso va a ser 95 respecto a afectado 120. El índice me va a dar 79,167. Entonces, ¿qué precio voy a tener de combustible en ese año, 2008? $1,187. Ese precio lo multiplico por la cantidad y ¿qué gasto me da?
89,1. Y en el año 2009, ¿qué índice tendría? ¿Qué valor de índice? $83,33. Precio por litro, 1.25. y gasto, 97.5. perfecto. En el año 2010, $0.95. 95%. tal cual. Y el precio nos daría 1,425. ¿Con qué, y afectado el consumo, qué gasto tendría? 114. Bueno, y en el 2011, ¿cómo sería? 100%, 1,5 y Ah, porque es donde estoy partiendo, ¿no? claro, 127,5 el consumo. Tal El gasto. cual. Entonces, fíjense, digamos que la columna de la derecha está dándole la respuesta a qué gasto tuvieron en miles de pesos desde el 2006 hasta el 2011. El que viene también le va a servir, que habla de cómo varía, digamos, cómo afecta a los alquileres el índice de precios del consumidor. Bueno, acá se plantea un ejemplo específico en donde se manifiesta que se alquiló un local en enero de 2010 por 3.000 pesos mensuales. La revisión del alquiler se efectúa según los valores de IPC. Se dispone de la siguiente información para cada año tomando como el base el 2005. Entonces nos dice, para el 2010 128,172, 712, perdón, 2011 133,413 y el 2012 138,34. Nos dice que se quiere saber cuál será la renta que tendrá que pagarse en el 2013 si la previsión del índice de precio del consumidor para enero de 2013 está en 1,8% de incremento sobre el año respecto a enero de 2012. O sea, del 2012 al 2013 se incrementó el índice de precio del consumidor en un valor de 1,8%. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicarlo por 1,018 y el índice de precio del consumidor en 2013 va a ser de 140,83. Bueno, eso lo bajo a una tabla, digamos, como para tener un mayor, digamos, entendimiento y trazabilidad de lo que voy calculando. O sea, vuelvo a escribir los números que tenía de 2010, 2011, 2012 y el 2013 que yo calculé. Ese es el índice de precio del consumidor. Que yo voy a tener que conseguir relacionando, digamos, qué variación tuve con respecto al año anterior. Fíjense, en 2011 tengo que hacer la relación que voy a tener con el índice de precio de ese año respecto al índice de precio del año anterior. Que en este caso va a ser de 1,03652. En el 2012, ¿cuánto sería? $1,036,93. Y en el 2013, dato. Sí, el 1,018, ¿no? Claro, tal cual. Sí, ni está puesto, pero es 1,018.
Bueno, si eso lo queríamos llevar a porcentaje, o sea, sería un 3,652. En el año 2012 sería 3,693. En el año 2013, como habíamos hablado, 1,8%. Entonces, ¿cómo se va a comportar el alquiler? Si yo tengo que son 3.000 pesos en el año 2010, ¿a cuánto se me va a ir el alquiler en el 2011? A 10.956. ¿Seguro? Fíjate, el incremento está en porcentual, ¿eh? Ah, es verdad. Sería 0, Claro, ahí tenés que usar el índice, tenés que usar el índice IPC. O sea, multiplicar el valor del alquiler por el índice de. Fíjate. 3.109,56. y medio. No, por eso justamente ponemos, o sea, justamente esta tabla como para entender. En una ponemos el porcentaje, como para ver nosotros, o sea, identificar, digamos, qué porcentaje de incremento tendría, y después el índice IPC que vamos a hacer, que va a resultar ser el factor por el cual vamos a multiplicar el alquiler del año anterior. Y en el año 2012, 3.110,79. Ah, claro, es siempre relativo al año anterior, ¿no, profe? claro, tenés que tener en cuenta eso. O sea, Claro. vos tenés que agarrar el año anterior, lo multiplicás por tu índice del año que estás evaluando. O sea, en el 2012, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar el alquiler que tuviste en el 2011 y lo multiplicás por el IPC del 2012. Entonces, acá estamos llegando a la respuesta que nos está pidiendo. O sea, ¿qué pasa en el 2013? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que venimos haciendo acá? Multiplicar el alquiler del año 2012 por el índice de precio del consumidor que se registró entre el 2012 y 2013. Entonces, ¿cuál sería el alquiler, el monto del alquiler en el año 2013? 3.282,44. Claro. O sea, siempre acuérdense de eso. O sea, ustedes primero calculan el índice de cada año y una vez que tienen ese índice, lo van aplicando sobre el año anterior y van obteniendo el monto de ese año específico. Por eso acá, para llegar al año 2013, nosotros ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que ir año por año viendo cómo se aplica el índice de precio del consumidor y el valor acumulado. Que esto básicamente también es lo que se va a aplicar ahora a los nuevos contratos de alquiler. O sea, si estuvieron viendo algo del tema, que son contratos por 3 años, que van a tener que estar metidos también en el medio con un índice que va a ser publicado por el Banco Central, en el cual lo van a tomar en cuenta, digamos, como referencia para ajuste de los contratos. Así que se va a aplicar algo muy parecido a esto. Bueno, y acá vamos a ver algo que estuvimos hablando, que es cuando tenemos que empalmar dos series distintas que encontramos, por ejemplo, datos de distintos lados y nosotros queremos unificar todo en un solo informe. Entonces, fíjense acá, por ejemplo. Tiene un índice que tiene año base 2005. Y por otro lado, tienen otro índice que tiene año base 2008. O sea, ¿qué es lo que hacen acá? Un coeficiente de enlace según en qué índice quieran trabajar. Si queremos ver el coeficiente de enlace de 2005, tienen que relacionar, digamos, el valor que ustedes tienen en ese índice respecto a la base de 2008. Acá en este caso, el coeficiente de enlace de 2005 va a ser 1,8. ¿Y el coeficiente de enlace de 2008 cómo sería entonces? Si yo quiero pasar al 2008. ¿La inversa? Claro. O sea,
tengo que relacionar, digamos, lo que yo tengo, el 100 que tengo del año 2008, tengo que ver que en la base 2005 voy a tener 180. Entonces, en ese caso, va a ser 0,5556. Profe, tengo una consulta y si por alguna casualidad, ¿no? En el año 2008 tenés el dato de una de las bases, la base 2008, pero la del 2005 no la tenés. Si vos tenés la base 2008 y Claro, no o tenés sea, la base 2005, y ahí hay que hacer una extrapolación. Por eso, bueno, en algunos casos también había problemas con eso. Generalmente, digamos, cuando se muere una base, tiene que arrancar otra. O sea, ahí es un poquito complicado, digamos, para ver cómo se determina el coeficiente de empalme. Justamente había problemas acá con, no sé si se acuerdan, en 2015, que había un momento, digamos, que se dejó de medir y después tenían que arrancar, digamos, con la medición nuevamente. O sea, cómo hacer para llegar a cubrir ese camino muerto que tenés entre una base y otra. O sea, claro, quedó un poco vacío. Claro. y ahí sí hay que hacer una serie de aproximaciones y estimaciones. No te queda otra. O sea, pero digamos, eso es un cálculo mucho más complejo. O sea, nosotros acá únicamente lo que estamos viendo, digamos, es cuál es la metodología básica, digamos, que se emplea. Si vos ya tenés la información, digamos, de ambas bases en un mismo periodo de tiempo. Pero sí, obviamente, o sea, eso se realiza a través de la estadística. Bueno, Y vamos a completar este cuadro. profe, el coeficiente de enlace lo podemos sacar siempre y cuando como que se unan o compartan un valor, ¿no? Porque viste Sí, que sí, bueno, justamente por eso mismo. O sea, acá, digamos, o sea, para vos determinar ese coeficiente de enlace, directamente, algebraicamente, vos tenés que compartir ese valor. Lo que estábamos hablando de cuando vos no llegabas, ponele, no sé, el índice base 2005, no sé, por algún motivo llegó a 2007. O sea, vos tenés que poner un valor como para llegar a comparar. Entonces vos tenés que hacer una estimación, digamos, de cuál fue la proyección para que termine en 2008. y Y ahí si realmente compartís, es muy posible que se pierdan datos. y Por si eso, pasa el caso contrario, profe, si compartís más datos, podés elegir vos el enlace. sí, 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 si compartís más datos no hay problema, porque vos tomás el índice base, te tomás 100, digamos, y ya está. Eso no hay problema, digamos. O sea, el tema es que mínimamente tiene que compartir por lo menos un periodo. Acá en este caso lo están pidiendo 2008. Así que, ¿qué es lo que tenemos que completar acá? El año 2005. O sea, ¿cómo lo completaríamos el año 2005? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahí? Multiplicarlo por el coeficiente de enlace, pues, ¿eh? Claro. ¿Y cómo sería, digamos? ¿Cuánto me daría? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Y para completar la de 2005 habría que hacer 100 por 0,5556, ¿no? Acá, digamos, para completar el año 2005. Claro. ¿Entienden todos, no? O sea, ¿para qué me sirve el coeficiente de enlace? Justamente para que yo poder tener una única serie de datos. O sea que en este caso lo que vos haces, el coeficiente de enlace te sirve para el primer término, vos calculás ese primer término, ese primer índice, y después le vas variando de acuerdo a la variación. Del 2005 al 2006, por ejemplo, varía un 20%, y mi nuevo índice va a ser el de 2005 base 2008 más un 20%. O no sé si me... Claro, vos en este caso tendrías 2006, vos tendrías aplicado el 120, tenés que afectarlo por el coeficiente de enlace, que va a ser tu traducción para llevarlo a la base 2008. Y así ok. con cada año que tengas. En el 2007 va a ser 150 por el coeficiente de empalme.
que también a veces también se llama coeficiente de empalme, que los muchachos lo habían nombrado. Directamente el coeficiente, ya, entiendo. Claro, tal cual. O sea, por eso es muy importante, digamos, obtener el coeficiente que te relacione ambas bases, que eso generalmente es lo que es más complicado de conseguir, ¿no? Nosotros acá porque tenemos, digamos, hacemos como para que te esté toda la información a mano, pero lo que estábamos hablando, o sea, por ahí si no tenés un empalme de serie, digamos, que tengas un periodo compartido, y es medio complicado, digamos, saber cuál es el coeficiente de empalme entre una serie y otra. Acá, digamos, no hay problema porque tenés el dato, digamos, tenés el 2008 que está ahí compartido, sabés la relación que hay entre ambos, sabés que 180 la de 2005 y 100 la de 2008. O sea, nosotros no nos vamos a meter en esa cuestión, digamos, pero sí, o sea, en la realidad, digamos, te topás con esos problemas. Entonces, ¿cuál sería el índice base 2008 para el año 2006? ¿Qué valor tendría? 66,67. ¿Y en 2007? 83,34. Claro. Y ahora, ya que estamos, vamos a completar el resto de la tabla, más allá que no lo pida, porque nos dice que serie completa base 100 2008. Supóngase que le haya pedido la serie completa en base 100% del 2005. ¿Cómo tendría que calcular en el año 2009? ¿Qué Claro, tendría y que ahí hacer? el camino contrario y usando el otro coeficiente. Claro, entonces, ¿cómo sería ahí en ese caso? A ver. 198. Sería 110 por 1,8. Claro, o sea, el nuevo coeficiente por el número que yo tenga en el índice base 2008. En el 2010, ¿cuánto tendría? 239,4. ¿Y en el 2011? 270. Perfecto. Así que bueno, o sea, acá tienen un pantallazo, digamos, de cómo se efectúa la aplicación en todo lo que sería año base. Por lo menos para que ustedes tengan una idea, digamos, cuando ustedes se topan con una situación así, similar, cómo tienen que proceder. Así que, bueno, en la semana le vamos a estar confirmando, casi seguro, digamos, por cómo viene la corrección, que por suerte viene bien. O sea, hasta ahora no tenemos ningún aplazado. Así que hasta ahora están todos aprobados. Así que más que seguro vamos a tener clase, por un lado, y por otro lado tendremos la gente que no estuvo, digamos, en el parcial, y eventualmente, por ahí cuando todavía no se terminó la corrección, si alguien tiene que recuperar. Pero eso se lo vamos a estar comunicando en la semana. Pero háganse la idea, digamos, que el que rindió y aprobó seguramente en la clase que viene va a haber dictado. Perfecto, profe. Así que bueno, gente, nos estamos viendo la próxima clase. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Hasta la Fer. próxima. Un saludo a todos. Igualmente, hasta la próxima.